Ya está Facundo Manes. Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fabián, gracias por la invitación No, nuevamente. al contrario. Gracias por estar, gracias por hablar, gracias por pensar. Vos me cambiaste una pregunta a mí, que yo arrancaba diciendo ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Y vos me la cambiaste hace casi un año y me dijiste ¿cómo sentís? Yo te pregunté cómo está la Argentina y me dijiste cómo siento a la Argentina. ¿Cómo sentís a la Argentina hoy? Bueno, con angustia. Y tenemos datos. Desde la Fundación INECO hemos hecho un estudio de miles de personas a lo largo y ancho de la República. Y este estudio lo venimos haciendo desde el inicio de la cuarentena. Al principio encontramos muchos niveles de ansiedad en la población, que era lógico porque nos enfrentábamos frente a algo nuevo, incierto. Pero hoy hicimos un segundo corte en el estudio hace muy poco y encontramos que más de la mitad de los estudiados tienen depresión. 6 de cada 10 argentinos que estudiamos tienen depresión o síntomas leves, moderados o severos de depresión. 5 tienen ansiedad, la mitad de los argentinos están con síntomas leves, moderados y severos de ansiedad. Y casi todos tenemos fatiga mental. Y esto es importante porque cuando estamos cansados, fatigados, tenemos ciertos sesgos, tendemos a actuar con ciertos sesgos, por ejemplo, de sobreconfianza, de bajar la guardia, justo en un momento donde tenemos que cuidarnos más. Me gustaría ver, la depresión, más o menos uno la presupone como mirá, está bajoneado, está para abajo. Mirá, no lo vemos para... Más o menos la ves. ¿Cómo se manifiesta la angustia? ¿En qué actitudes? Bueno, lo que vemos también, mira, un hallazgo bastante interesante es que los jóvenes están sufriendo mucho. Nosotros, según nuestro estudio, que mandamos hoy a publicar una revista internacional de ciencia extranjera, 8 de cada 10 chicos jóvenes en la Argentina tiene síntomas de ansiedad, de angustia. Y lo que pasó, y ahí te explico tu pregunta, es que al principio tuvimos cierto estrés porque cambió el mundo y tuvimos que acomodarnos a ese cambio, pero ese estrés que dio lugar a cierta ansiedad se hizo un poco crónico, y cuando el estrés se hace crónico entramos en un síndrome del quemado, de burnout, en inglés se llama quemado, burnout, y es un poco que estamos más apáticos, con cierta sensación de angustia, tenemos pocas perspectivas, podemos dormir más o dormir menos, quedarnos mucho en la cama o que nos cueste conciliar el sueño, estamos a veces irritables, un poco más irritables, podemos concentrarnos menos. Todos son los síntomas que estamos viendo, como un agotamiento mental, como también estigma vemos, y sobre todo lo vemos en el personal de salud, la gente que merece un reconocimiento diario porque está en el frente de la batalla. Y el problema, si bien esto es una reacción normal ante este episodio excepcional, es que hablemos de esto. Por eso también yo acepté volver a hablar, porque me parece que la sociedad argentina tiene que hablar de qué nos está pasando, porque si bien hay estudios de crisis previas, catástrofes previas, en la cual una gran parte de la población sale más resiliente es más fortalecido. Si nosotros no nos ocupamos de la salud mental ahora, que puede ser transitoria por lo que nos está pasando, esto se puede cronificar, estos síntomas que pueden ser transitorios de ansiedad, de depresión, se pueden cronificar y no nos vamos a poder recuperar, más allá de lo humanitario, no nos vamos a poder recuperar como país si no estamos motivados, con ganas de seguir luchando. Ese es el miedo que empezamos a ver, ¿no? Que la sociedad un poco baje la guardia. ¿Y cómo, Facundo, Débora Plager, cómo se hace, no? Porque yo pensaba, ¿qué tal? Decía que la verdad los expertos, los científicos, los epidemiólogos que asesoran al gobierno no han incluido de una manera para mí imposible de comprender a psicólogos o a psiquiatras, porque después de 5 meses, como vos bien lo decías, la percepción de distintas patologías asociadas con lo psíquico es evidente. Entonces, primero preguntarte cuáles son esos síntomas leves que vos recién decías detectaron o moderados en depresión,
¿Y qué hacemos? Porque, no sé, el decreto que salió el otro día a lo mejor no ayuda, nadie habla de fiesta clandestina, no ayuda a pensar que no puedes ver a tu familia. ¿Cómo se hace? Bueno, es excelente tu punto, Débora, porque inclusive cuando uno está agotado, cuando uno está cansado, cuando uno está con esta fatiga mental, uno de los hallazgos que más fueron consistentes en nuestros estudios fueron esta fatiga mental. Y vuelvo a repetir porque es importante, cuando uno está fatigado, cuando estamos cansados, tendemos a tener más tendencia a ciertos sesgos, a ciertos atajos cognitivos, que es, por ejemplo, la sobreconfianza. Bueno, si no me pasó ya nada en estos meses, no me va a pasar. Y a cumplir menos las normas. O sea que está muy relacionado con lo que estamos encontrando, que la gente está fatigado con el cumplimiento de normas. Por eso es clave que en la comunicación de las autoridades se entienda bien cómo está la población en este momento. Y volviendo a tu pregunta concreta de los síntomas que encontramos y que vemos, y que son reproducibles de otras epidemias previas, por ejemplo, del sudeste asiático en el año 2000, lo que encontramos son agotamiento emocional, estrés, depresión, desapegos de otros, poca concentración, frustración, insomnio. Ahora vuelvo sobre algo que dejó Débora muy interesante la pregunta. Espérame un segundo y ya vuelvo, Facundo. En tiempo de cuarentena, quédate en tu Canon, porque con Canon todos podemos estar seguros, entretenidos y relajados. Y si por una de esas todavía no tenés un colchón Canon, aprovechá las promos increíbles online y recibirlo en tu casa. Yo me quedo en mi Canon. ¿Y vos? Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh. La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo abrió su inscripción para el 2020. 6 facultades, 16 carreras de grado a tu alcance. Busca toda la información que necesitas en www.umed.edu.ar. Si querés trabajar de lo que estudias, la UMED es tu universidad. Estamos con Facundo Manes. Facundo, de una pregunta de Débora me quedó a mí una repregunta. Y no es una crítica, sino que en general es la pregunta. Gente como vos, porque hay que decir, ¿y por qué Facundo Manes? ¿Yo te hubiera convocado a vos? ¿O gente como vos? ¿Fue convocada? ¿Fueron consultados en algún momento? Sí, yo soy el presidente honorario de la Fundación INECO, que es una fundación que se dedica a la investigación en temas de neurología, de psiquiatría, de neurociencias y a la educación de profesionales y de la sociedad. Y la Fundación INECO está trabajando con diferentes autoridades, diferentes gobiernos. Así que sí, pero creo que mi rol también es, más allá del trabajo de la Fundación INECO, es hablar como ciudadano de que estamos exhaustos. Yo te decía otra cosa. A las decisiones de cuarentena, por ejemplo, o de pandemia, ¿alguien en tu especialidad fue convocado? Bueno, te decía que hablamos con diferentes autoridades de diferentes gobiernos y le planteamos esto, que las autoridades, le dimos los datos que estamos exhaustos los argentinos y que las autoridades, la forma que comunican, tienen una gran responsabilidad, porque la forma de comunicar puede impactar en nuestro estado emocional, en nuestro bienestar mental. Por ejemplo, si la sociedad que está, mucha gente, porque una cosa importante que vimos, Fabián, es que el estudio fue hecho en todo el país y lo que vimos, que más allá de que el epicentro de las infecciones ahora está en el AMBA, en la capital, o en Buenos Aires, en la provincia, la angustia y la ansiedad y los síntomas se dan en todo el país, porque esto tiene que ver no solo la cuarentena, sino la pandemia, la incertidumbre, la falta de... A eso iba a ir, Facundo. Perder el trabajo, la economía personal, la economía del país, la incertidumbre está impactando muchísimo, más allá de dónde está el epicentro de las infecciones. Y voy a este punto, ahí justo diferenciaste algo que no se diferencia nunca. A mí me parece que la angustia que tenés muy metida adentro te la genera primero la pandemia, no la cuarentena. Sí. Yo creo que la cuarentena te puede generar fastidio, bronca, pero lo que te genera inseguridad, te genera angustia, debe ser la pandemia en sí misma, ¿no? Es una combinación de la pandemia y de la cuarentena. No es la cuarentena sola, pero tampoco es la pandemia sola, es la combinación de ambas. Pero déjame insistir en esto porque me parece clave. Que si la sociedad que está exhausta
y que está perdiendo el trabajo o con miedo a perder el trabajo o entrando en la pobreza o no pudiendo comer o con angustia y falta de perspectivas, empieza a notar que la comunicación de las autoridades tienen algún ocultamiento político, cierto cinismo, que están pensando en el futuro de ellos y de la próxima elección más que en el bien común. Esto fue estudiado en todo el mundo, que impacta también en la salud mental. O sea, las autoridades tienen que tener un discurso transparente, claro, decir no sé, no sabemos, dar ciertas perspectivas de que esto va a durar, vamos a convivir con el virus quizás hasta entrado el año que viene, y los planes van a ser estos. ¿Vos decís que es preferible reconocer que no se sabe algo a prometer lo que no puede pasar? O lo que no sé si va a pasar. Bueno, no solo es preferible para nosotros, para la sociedad. No, yo claro, como persona, claro. Bien, estoy hablando sino de... para ellos, porque va a ser un boomerang, sino... porque está pasando a un artículo que salió en la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas de medicina, una editorial de hace unos días, analiza los casos de Trump, de Boris Johnson, de Bolsonaro, y de otros dirigentes o presidentes o autoridades que están perdiendo credibilidad. Entonces, no solo va a ser bueno para nosotros, que veamos en las autoridades cero cinismo, cero oportunismo político y total pensamiento en el bien común y no en su futuro político, que nos digan lo que no saben, por qué se toman las decisiones, por qué se toma tal decisión que impacta nuestra vida. Es no solo importante para nosotros, para estar mejores, sino también va a ser importante para ellos en el futuro. ¿Qué mensaje positivo podemos dejar? Que vamos a ganarle al virus. El ser humano le va a ganar al virus nuevamente, como le ha ganado siempre. A pesar de que estamos transitando mucho dolor y mucho sufrimiento, le vamos a ganar al virus y vamos a transitar dolor y sufrimiento. Le vamos a ganar, quizás el año que viene vamos a tener la vacuna, la cura, que muchos de nosotros vamos a salir resilientes. La resiliencia es una capacidad que tenemos los seres humanos, nuestra conducta de enfrentar un problema, atravesarlo y salir fortalecidos, que vamos a necesitar empatía. Empatía es una palabra clave en el futuro, que es la habilidad que tenemos para imaginarnos qué está pensando el otro y para sentir lo que siente el otro, porque de esto salimos todos juntos. Las palabras claves para mí son empatía, pensar en el otro, vernos como un todo y resiliencia. Le vamos a ganar al virus, vamos a atravesar mucho sufrimiento. Lo que tenemos que actuar es desde ahora para estar mentalmente preparado para reconstruir la Argentina que nos va a convocar a todos. Una alternativa de esto que decís, de este camino, es ponernos objetivos posibles. Sí, y por ejemplo, una de las cosas que más ayudaría es que nos den cierta perspectiva, aunque sea tener claro que el virus vamos a convivir con el virus por unos meses, por unos largos meses, y que vamos a ir para adelante, para atrás, pero tener ciertas perspectivas. Y además en nuestro país, porque en mi opinión, en nuestro país tenemos algo diferente a lo que vimos en China, en Europa y en Estados Unidos, donde la pandemia y las cuarentenas han hecho estragos económicos. Ellos tienen más espaldas que nosotros. Nosotros somos un país, te diría, vulnerable, porque venimos en una decadencia crónica inimaginable y tenemos menos espalda para afrontar esto. Y la única manera que la sociedad vea alguna previsibilidad sensata, racional, es que haya un acuerdo de todos los sectores para estabilizar a nuestro país. Ese acuerdo no debe ser, ese plan estratégico de país no debe ser la propuesta de un grupo, de una facción, de un gobierno, de un partido político. Debe ser algo de todos los argentinos y que todos nos sintamos parte de ese proyecto refundador de la Argentina. Me parece que eso es importante. Que entramos a la pandemia con comorbilidades, palabra que se puso de moda, como país, ¿no? Bueno, no le podemos echar, muy buena observación, no le podemos echar, Fabián, la culpa a la pandemia y al COVID de problemas crónicos en la Argentina. La malnutrición es crónica en la Argentina. La pobreza, la desigualdad, la desigualdad en el acceso a la salud, al trabajo formal, la pobreza, la mitad de los chicos en la pobreza antes de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia, la cuarentena, es de haber desnudado los problemas crónicos de nuestro país. Por eso creo que ha llegado el momento de la verdad para nuestra nación, y es el momento de dejar las mezquindades y pensar en grande. No es momento de pensar en pequeño y no es momento de usar las prácticas de siempre.
esta crisis de una magnitud extrema no se puede resolver con las mismas prácticas políticas desde siempre que nos llevaron a esta decadencia. Facundo, gracias amigo, gracias por estar, gracias por hablar, gracias por la clase. Abrazo gigante, a la Gracias distancia, y codo es ahora, no es abrazo. Es codo a la distancia, Ahí estaba Facundo Manes, gracias Facu.